Yo soy técnico académico aquí en el Instituto de Química, en el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear. Por lo tanto, yo les voy a hablar hoy acerca de un tema pues, relacionado bastante con el laboratorio en el cual me desempeño, que es el resonancia magnética nuclear, una técnica muy cool. Para empezar, les voy a compartir un video para que podamos comentarlo en un momento. Pues esto que vimos es la resonancia magnética nuclear que se utiliza comúnmente en medicina. Quizá algunos de ustedes, sus familiares, o les han tenido que hacer en algún momento este tipo de estudio clínico, ya sea para alguna lesión en la rodilla, como lo podemos ver aquí en la imagen, alguna lesión de algún ligamento o demás. Y pues yo quiero contarles que este tipo de resonancia es la misma resonancia que utilizamos en la química. Este fenómeno no se utiliza solamente en la medicina, también lo utilizamos ampliamente en el área de la química. Y todo comenzó por ahí de 1949 con el desarrollo de electroimanes. Y pues eran una especie de equipos como el que vemos en la pantalla. Avanzando los años, pues los equipos de resonancia fueron cambiando, como podemos ver en esta imagen, hasta que llegamos a algo parecido a lo que tenemos el día de ahora en 1985. Sin embargo, pues las consolas, que ahora lo que usamos son computadoras, pues eran realmente grandes y no tenían la potencia de los equipos que utilizamos el día de hoy. Los equipos de resonancia se introdujeron, los de pulsos, los de resonancia de pulsos se introdujeron en 1963. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de ese entonces pues, no permitían el uso extenso de estos equipos. Hasta el año de 1967 fue que se comenzó a comercializar el primer equipo de resonancia, y hasta los 80 fue el momento en el que las computadoras tuvieron el suficiente poder o capacidad de cálculo para poder facilitar e implementar el control de los equipos de RMN para el procesamiento de los datos. El concepto de resonancia magnética nuclear no solamente tiene que ver con una dimensión, también podemos hacer experimentos de más de una dimensión. Ahorita más adelante les voy a explicar cuál es el fundamento de la técnica, pero quiero comentarles que hay 2 premios Nobel involucrados con este tema. El primero fue en 1991 con el Premio Nobel de Física de Ernst, y el siguiente fue en el 2002
cuando se pudo estudiar proteínas en disolución mediante esta técnica. Bien. ¿En qué se basa la resonancia magnética nuclear? Bien, la resonancia magnética nuclear es una espectroscopía de absorción cuyo fundamento radica en una propiedad que poseen los núcleos de absorber la energía cuando son sometidos a la acción de radiofrecuencias. Este tipo de radiación lo que va a provocar es que haya una transición entre los niveles de energía que resultan de la interacción de un campo magnético externo con las distintas orientaciones del espín nuclear. El espín nuclear es una propiedad del núcleo que tienen todos los núcleos de los átomos. Hay diversas aplicaciones, como ya les comentaba, la que generalmente todos conocemos o hemos escuchado hablar de alguna manera es la de medicina, y es exactamente el mismo principio que utilizamos en química. La diferencia es que en medicina el imán es de manera horizontal, es por eso que los pacientes entran a una especie como de túnel acostados, y en el área de la química los imanes que tenemos son una especie de, son los mismos imanes, es el mismo principio, pero verticales. Supongo que ustedes han escuchado hablar acerca de los trenes bala, muy famosos en Japón, que utilizan el principio de la superconductividad. Pues esto es algo muy parecido a lo que nosotros utilizamos en estos imanes. Utilizamos imanes superconductores. Como les comentaba al inicio, lo que se utilizaba era electroimanes. Pero conforme la ciencia y el desarrollo tecnológico ha ido avanzando, hemos llegado a la era de poder utilizar el fenómeno de superconductividad para poder hacer resonancia. Podemos obtener cierta información de un espectro de resonancia. Podemos ver cuántas señales hay, que esto está relacionado al número de núcleos que tenemos en la muestra, la frecuencia de las señales, que está relacionada con el entorno molecular del núcleo, las áreas de las señales, que tienen que ver con la cantidad de los núcleos que representan esa señal, la multiplicidad de la señal, relacionada con el número de vecinos de cada tipo, y las constantes de acoplamiento que nos brindan información acerca de la estereoquímica. Este es un espectro de resonancia de protón del etanol. Aquí podemos ver que hay 3 señales diferentes, lo cual nos indica que en esta molécula existen 3 tipos de núcleos de hidrógeno diferente. Esto es sencillo porque se ve relativamente fácil, hay 3 señales, pero puede complicarse. En cuanto más tipos de hidrógenos diferentes tenga la molécula, más señales obtendremos en el espectro. El segundo caso es el caso de la glucosa. Podemos ver que ya tiene muchas más señales que el primero, y al final, hasta abajo, pueden observar ustedes ya un espectro mucho más complejo que pertenece a una proteína. Como les mencionaba hace unos momentos, existen estos espectros de una dimensión, pero no solamente podemos trabajar en una dimensión, podemos trabajar en 2, 3 dimensiones. Lo que vamos a hacer es que vamos a correlacionar lo que tenemos en una dimensión con lo que hay en otra. Las aplicaciones de la resonancia son muchas. Una de ellas es la identificación y cuantificación de compuestos orgánicos. Otra nos puede servir para el control de impurezas, la determinación de perfiles metabolómicos, entre otras. Voy a cambiar un momento, un segundo. Aquí les muestro cómo va aumentando el tamaño de los equipos conforme aumenta el campo de estos. Podemos ver uno de 200 MHz, que es pues, relativamente pequeño comparado con uno de 900 MHz. Aquí en esta imagen se puede observar un equipo de resonancia abierto. Entonces se pueden ver todas las capas que conforman el equipo. Al centro del imán, por decirlo, en el núcleo, tenemos el magneto, y este está cubierto por una capa de helio líquido y de nitrógeno líquido, y todo esto está aislado al vacío. ¿Por qué tenemos helio y nitrógeno líquido? Pues necesitamos, lo que les hablaba del fenómeno de superconductividad, necesitamos llegar a temperaturas
realmente bajo cero para poder estar en condiciones de tener este fenómeno. Voy a mostrarles un video, si me lo permiten. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I'm Bien, ¿qué es lo que pudimos observar en el video? Eso es un fenómeno que le llamamos un quench. ¿Qué es lo que sucede? Que se pierde la presión del equipo porque los criogénicos, tanto el helio como el nitrógeno, escapan. ¿Qué es lo que sucede si esto llega a ocurrir en nuestro equipo? El imán muere, porque se pierde el fenómeno de superconductividad. Entonces, al estar trabajando con imanes, es muy importante que no nos acerquemos con marcapasos, con relojes, con llaves, con tarjetas de crédito, con prótesis, porque al final pues es un imán, entonces si nosotros acercamos este tipo de objetos, podemos provocar lo que vimos en el video. Que aquí fue algo que ocurrió en un hospital. No consideraron que esto era un imán de muy alta potencia, se acercaron con un paciente en silla de ruedas y la silla de ruedas se pegó al imán. O sea, esto así lo jale e intente despegar la silla el hombre más fuerte del mundo, no lo va a lograr. Y si lo logra, pues va a descomponer el imán de alguna manera. ¿Qué hay que hacer en este caso? Se tiene que apagar el imán, tenemos que perder esa superconductividad y se tiene que hacer lo que vimos en el video. Se abre el imán para que se escape todo el nitrógeno y el helio para perder la superconductividad. Les comentaba que para poder llevar a cabo la técnica de resonancia magnética nuclear, no solamente necesito tener un imán. Ya tengo el imán, que es un campo magnético principal, pero para que yo pueda observar un espectro como el que vimos al inicio, necesito aplicar radiofrecuencia. Sí, justo es la radiofrecuencia que nosotros escuchamos. O sea, nosotros podríamos traducir el fenómeno de resonancia en notas musicales. Y voy a enseñarles cómo se escucharía un espectro. Esto es lo que obtenemos al hacer un experimento de resonancia, le llamamos FID, Free Induction Decay, y hacemos una operación matemática, que es una transformada de Fourier, para poder obtener lo que les enseñé hace rato, ¿no? Es un espectro con señales más digerible. Y esto puede escucharse de la siguiente manera. Quizás se confunda un poco el sonido con el audio del Zoom, que es que la gente está en espera, pero ese es el sonido que podemos traducir de un espectro, ¿no? O sea, esto se los muestro con la intención de que sepan que al final es radiofrecuencia, son ondas de sonido. Y hay gente que se ha dedicado a hacer un poco de música con espectros de resonancia, con secuencias de pulsos de resonancia, como les mostraré a continuación.
Eso que acabamos de escuchar es algo como que les muestro en esa pantalla. Es una secuencia de pulsos en resonancia en música. No solamente existe la resonancia magnética nuclear en disolución, también existe de sólidos, y para poder observar espectros parecidos a los que les mostré, cuando tenemos un sólido, se requiere de fuertes velocidades de giro de la muestra. Como les comentaba, hay diversas aplicaciones en el área de la medicina, definición de estructuras, de interacciones moleculares, y el desarrollo y la aplicación de esta técnica, conforme ha avanzado el desarrollo tecnológico y computacional, ha ido aumentando enormemente. Este es el laboratorio RIKEN, que es el laboratorio de los más importantes de resonancia magnética. Es una iniciativa global en la que tienen más de 40 equipos de resonancia. Está de todos los tamaños, y esto es con el fin de hacer genómica estructural y proteómica. Aquí les muestro otros equipos que hay alrededor del mundo de 900 MHz. Se puede ver que parecen como naves espaciales, y conforme va aumentando el campo magnético, claramente va aumentando su tamaño. Y hasta hace algunos años, era el imán más grande del mundo, de 1000 MHz. Actualmente ya hay de 1.1 y lo comercializa la empresa Bruker. Y pues con el avance de la tecnología, como ya les comentaba, el tamaño también ha ido disminuyendo. Una de las aplicaciones que ha tenido más desarrollo en los últimos años es la aplicación de la resonancia en la era ómica. Supongo que todos han escuchado hablar de las ciencias ómicas, y estas comenzaron con el desarrollo del genoma humano, posteriormente con la transcriptómica, la proteómica, y actualmente la metabolómica, que no es más que el estudio de todos los metabolitos de un sistema. Tiene muchas ventajas el uso de la resonancia en este tipo de estudios. Una de ellas es que es una técnica muy robusta, es una técnica no destructiva comparada con otras técnicas analíticas, pero tiene la desventaja de que es una técnica muy costosa. Como les comentaba, utiliza criogénicos, entonces el helio líquido, el nitrógeno líquido, pues son recursos no renovables, y actualmente el mundo presenta una crisis de helio, por lo cual los precios del helio están por los suelos. Un litro de helio está aproximadamente en 3,000 pesos. Les estoy hablando que cada 6 meses utilizamos aproximadamente 180 litros de helio para mantener el equipo en buen funcionamiento. La metabolómica tiene que ver con hacer una huella dactilar de nuestra muestra o de nuestra matriz biológica que queremos estudiar. Aquí les muestro algunos ejemplos de espectros de algunas matrices biológicas, por ejemplo, de jugo de uva o de vino. La metabolómica es ampliamente utilizada para poder rastrear la autenticidad de ciertos productos. Por ejemplo, en el área del vino, lo que se hace es que necesitan, por ejemplo, nos venden una botella de vino diciendo que es de Chile, que es de España, que es de Italia. Y esta técnica nos puede ayudar para saber si realmente lo que nos están vendiendo es cierto. Pues en unos momentos les explicaré cómo. El desarrollo metodológico de la metabolómica está comprendido por hacernos una pregunta biológica, hacer el diseño experimental, tomar las muestras y procesar y hacer todo el análisis. Voy a ir un poco más rápido. En el caso del vino, es necesario, y de la mayoría de las muestras, es necesario ajustar el pH, se hace la preparación de la muestra, se adquieren los experimentos, y posteriormente, una vez que obtenemos experimentos y espectros de este tipo, hacemos un análisis estadístico.
Por ejemplo, también podemos hacerlo para mieles. En Europa principalmente o en Canadá tienen un alto valor comercial las mieles que son monoflorales, es decir, que provienen de una sola flor, por ejemplo, de mezquite, de naranjo. Entonces, poder determinar que la miel es de un solo origen floral le da un valor agregado al producto. Si nosotros tuviéramos diferentes muestras de miel, por ejemplo, de naranjo, de mezquite y de mantequilla, ya adquirimos los espectros de resonancia, como les mencioné hace rato, y hacemos un análisis estadístico de esos espectros, podemos saber si una muestra desconocida es o no del grupo que nos están diciendo. Es decir, todas estas muestras, los puntos rojos, son espectros de muestras de mantequilla. Todas las verdes son muestras de mezquite y todas las azules son de naranjo. Entonces, si alguien me da una muestra y me dice, sí, es de naranjo, yo puedo hacerle un espectro, la meto a este modelo estadístico, a este modelo matemático, y si efectivamente es de naranjo, que son las azules, el puntito o ese espectro debe de caer dentro de este grupo de muestras de puntos azules. Si no es de naranjo, va a caer fuera. Y esto lo hacemos también con la identificación de metabolitos, porque en un espectro de miel es muy diferente tener un espectro de un compuesto puro, ahorita que les estoy hablando ya de tener espectros de mezclas complejas, como lo son vinos, mieles, etc. Aquí vamos a ver todo una mezcla de compuestos. Lo mismo pasa con el vino, es una mezcla muy compleja, vamos a ver no solamente etanol, vamos a ver infinidad de taninos, de compuestos fenólicos, etc. No solamente se puede aplicar a productos agroalimentarios, también se puede aplicar a la salud. Un ejemplo es el estudio de enfermedades neurológicas por metabolómica, en el cual se realizó la comparación. Por ejemplo, tienes dos grupos a comparar, unos enfermos contra otros que están sanos. Igual se toma la muestra, en este caso fue de líquido cefalorraquídeo, se hace el experimento de resonancia magnética, se hace el procesamiento y el análisis estadístico y podemos ver que pues, las muestras se separan. Todos los puntos verdes son de los pacientes control, es decir, los pacientes que no tienen muerte encefálica, mientras que los puntos azules son de los pacientes que tienen muerte encefálica. Esto ya tiene una perspectiva a futuro de poder utilizarse como un método confirmatorio, como un análisis confirmatorio de muerte encefálica. Otra de las aplicaciones es en restauración de arte y en el laboratorio al que estoy adscrita se ha trabajado con restauración y con murales, tanto de Siqueiros, ahorita también se están trabajando con obras de Frida, de Diego y demás. Esto con el fin de que se toma una pequeña muestra, o sea, ustedes pueden entender que de estas obras de arte no puedes agarrar un trozo muy grande y poder analizarlo con otras técnicas. Es muy pequeño la muestra que se puede tomar para llevar a cabo las restauraciones. Se toman aproximadamente 2 miligramos de muestra, se puede hacer un espectro de resonancia y se hace el análisis del tipo de pinturas que tiene, de acrílicos, de colorantes, de pigmentos, y así se puede tener como una guía para la restauración y así que no se dañen estas obras. Hasta aquí, ¿les gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque me gustaría pasar a otro tema. En el chat hay algunas dudas, ahorita te las comento. De Horacio Gómez Díaz dice, ¿a una persona con marcapasos le podrían realizar una resonancia magnética? Ya hay imanes actualmente que están apantallados, es decir, antes si estaba un imán en una habitación no nos podíamos acercar a 3-4 metros, pero ya actualmente ya yo puedo acercarme a 1 metro con cosas magnéticas y no pasa nada.
Perfecto, muy bien. Hay Pero otra en duda. medicina no lo sé porque no es a lo que yo me dedico al área química, yo estoy hablando del área, tendríamos que ver los equipos que son dedicados al área médica, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctora. Hay otra duda de Rubén Velázquez Vázquez. Dice, ¿qué conocimientos científicos en química ha ayudado al desarrollo de la resonancia magnética? Pues mucho en el área de fisicoquímica, ¿no? Hay, en el desarrollo de los equipos, hay muchos ingenieros involucrados. La mayoría de gente que viene especialistas a instalar tan solo los equipos son ingenieros. Perfecto. Y hay una duda más de Zúñiga González Mónica. Dice, entonces, si llega alguna sustancia desconocida, ¿utilizan este método para saber de qué se trata exactamente? Esa es una muy buena pregunta. Existen muchas técnicas analíticas. Esta es una. Esta es la resonancia magnética nuclear. Existen otras como la cromatografía, la espectrometría de masas. La ventaja que tiene esta técnica es que no necesito separar los componentes de la muestra. Puedo analizar mezclas en una sola corrida, por llamarlo así, a diferencia de otras técnicas que es necesario tener los compuestos puros porque se utilizan estándares o ciertos detectores. Entonces, sí puedo analizar las mezclas, pero todo depende de qué quiera saber o de qué quiera conocer, ¿no? Todas las técnicas analíticas es como armar un rompecabezas, ¿no? Si es algo desconocido, lo que generalmente se hace es pues utilizar un conjunto de técnicas analíticas e ir armando un rompecabezas con toda la información que te da, porque cada técnica analítica te da información diferente. Resonancia nos da información estructural, ¿no? Nos dice qué núcleos tenemos. Los núcleos que podemos observar son los que sean magnéticamente activos, no podemos observar todos los núcleos. Y también es importante la abundancia relativa de esos isótopos. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctora. Por ahorita creo que son las únicas preguntas que tenemos. Ok, pues me gustaría hacer algo un poquito diferente, aprovechando las condiciones de hacerlo virtual. Me gustaría enseñarles el laboratorio, para lo que solo les voy a pedir un minuto en lo que cambio de la lab a mi dispositivo móvil para poder hacer el recorrido. Perfecto, Sí, muy bien. un segundo. Mientras los invitamos a que puedan escribir sus dudas o comentarios en el chat, ya que es una charla muy interesante y además tenemos a nuestra disposición a una doctora que conoce mucho respecto al tema y además, pues bueno, está empapada ya que pues está adscrita a lo que es el Instituto de Química de la UNAM. Entonces les pedimos de favor que pues puedan escribir sus dudas, comentarios para que pues bueno, pueda haber una mayor interacción. Vamos a esperar unos segunditos para que podamos tener esta vista que nos dice la doctora. Entonces vamos a ser pacientes unos minutitos, por favor. ¿Ven un jardín? Sí. Vale. En este laboratorio tenemos dos equipos de resonancia y antes de mostrarles los equipos que están en funcionamiento, me gustaría mostrarles este. Este es un equipo como los que les enseñé las imágenes. Lamentablemente dejó de funcionar y pues decidimos abrirlo con fines de enseñanza para que puedan ver las capas que les comentaba. La capa de hasta adentro es la que albergaría al helio líquido, posteriormente estaría aislado por vacío y la de afuera estaría llena de nitrógeno líquido. Las recargas de nitrógeno se hacen una vez a la semana, las de helio se hacen aproximadamente cada 6 meses.
Esta parte amarilla sería el imán. Y todas estas pequeñas cositas son bobinas que hacen que se homogeneice el campo. Este que están viendo es un equipo de 700 MHz. Es el segundo equipo, me parece, más grande de México. Tiene un robot, eso que dice Sample Jet, la parte negra, es un robot, un carrusel, en el que caben aproximadamente 500 muestras. Y este equipo, además de ser muy potente por ser de 700 MHz, tiene una criosonda y una plataforma, que esto hace que la sensibilidad del equipo sea 4 veces mayor que si no tuviera esta criosonda. Es decir, puedo hacer un experimento 16 veces más rápido que si no lo tuviera. Por este lado, tenemos un equipo de 500 MHz, este es más pequeño, y el robot de este solamente es para 20 muestras. No sé si recuerdan una imagen que les mostré en la presentación, que les hablaba de la consola, que era una megacomputadora como de 5 metros. Esto ha sido reducido a esto. Estas son las consolas que se utilizan actualmente. Al lado de este equipo tenemos el tanque de nitrógeno. Como les comentaba, se hace la recarga cada semana. Entonces conectamos el equipo de resonancia al tanque de nitrógeno para poder llenarlo y que esté en niveles óptimos para su buen funcionamiento. Este equipo, el de 700, se utiliza principalmente para proyectos de metabolómica. Aquí en el laboratorio hacemos proyectos con el sector salud, con el Instituto Nacional de Neurología, con el de Pediatría, y también hacemos metabolómica de productos agroalimentarios, como son vinos, mieles, jugos, café, mezcal. Entonces tenemos también un laboratorio de preparación de muestras con un equipo que ajusta el pH de las mismas. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran que les muestre. En este caso comenta Emanuel referente a que qué tan caros son los equipos, su manejo, hay como una capacitación. Sí, los equipos son muy caros. Un equipo pues debe estar alrededor de unos 12 millones. Su mantenimiento es caro, por lo que les digo del uso de criogénicos. El día que algo le pasa al equipo, tenemos que llamar al técnico de Bruker y el día de trabajo de esta persona cuesta alrededor de 40,000 pesos, ¿no? De ahí pues, todo lo que se tarda. Entonces sí es una técnica cara, es la principal desventaja que tiene, pero es robusta. O sea, si el experimento que yo haga aquí me va a salir exactamente igual si lo hago en China, a diferencia de otras técnicas analíticas como la cromatografía y masas que no son tan robustas. Ah, perfecto, muy bien. Aquí a este respecto se asocia mucho esta pregunta de Alma Cortés que dice, ¿cuál es el costo del nitrógeno que se usa en los equipos? Del nitrógeno no lo tengo tan claro, creo que son 500 pesos el litro, pero del helio me parece que está alrededor de 2,000 pesos, ¿no? Y esto está en función del valor del dólar, por supuesto. Pero en este equipo, justo en el 700, se compró un equipo que es una cabeza fría y es un licuefactor de nitrógeno. Esto nos ayuda a que no sea necesario hacer la recarga de nitrógeno. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que es también de Horacio Gómez que dice, ¿qué otros usos pueden tener esos equipos que no sean médicos o con pruebas médicas? Pues justo estos no los usamos para pruebas médicas, los utilizamos para hacer determinaciones estructurales, para analizar estructura tridimensional de proteínas, interacciones.
lo que les he hablado ya, de hacer estudios de mezclas en ya sea proyectos de metabolómica, en proyectos de restauración de arte. Perfecto. Y hay una pregunta muy interesante de Berenice que dice, ¿y en el periodo vacacional se le da mantenimiento al equipo? Sí, totalmente. O sea, de hecho, el periodo vacacional dura 3 semanas y a la semana y media, a la mitad de las vacaciones, pues, venimos a hacer la recarga de nitrógeno, especialmente para ¿no? Para el 500, que es el que no tiene el licuefactor, a diferencia del 700, que pues se mantiene prácticamente solito. Pero de hecho, tienen un sistema de alerta. Si ustedes ven, aquí hay unos focos. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí se alcanzan a ver. Todos todos los equipos tienen sensores, de tal manera que si hay algún cambio o alguna irregularidad, el sistema nos avisa y nos emite una alerta, nos manda un correo de se está perdiendo la presión, se está perdiendo el nivel de nitrógeno. Y algo que no les he comentado, que es importante, el laboratorio tiene temperatura controlada a 20 grados. Entonces también es importante no solo el mantenimiento de los equipos, sino también del laboratorio. Si se fijan, si pueden ver, el piso del laboratorio tiene 2 colores, uno azul y uno gris. Esto es porque este laboratorio se construyó exclusivamente para estos equipos. Está diseñado con todos los requerimientos necesarios para que los equipos estén bien. Entonces, son imanes, los imanes están de alguna manera flotando con aire para poder hacer los experimentos. Entonces, es súper importante eliminar las vibraciones del piso. Entonces, todo lo que está de azul tiene de alguna manera como una placa antivibraciones. Yo llevo en este laboratorio ya alrededor de 10 años y pues hacía un proyecto totalmente diferente a lo que ahora me dedico. Principalmente ahorita estoy enfocada en el área de metabolómica. Sin embargo, llegué aquí haciendo cosas que tenían que ver con polímeros. Y fue porque al salir de la carrera estuve como becaria en el Centro de Investigación de Polímeros de Grupos COMEX, en donde pues, hacía síntesis de polímeros. Yo toda mi carrera había pensado que me iba a dedicar al área de síntesis y pues ahí en ese centro de investigación tuve la oportunidad de trabajar también en el área de caracterización y en ese centro de investigación tienen un equipo de 500 MHz y fue mi primer acercamiento a la técnica. Llegué aquí al instituto a hacer la maestría, pero justo en ese tema, de hecho fue en colaboración con COMEX, era polímeros, y posteriormente pues se acercó el Instituto de Neurología al Instituto de Química para hablarles de la necesidad que tenían de trabajar con proyecto de metabolómica de líquido cefalorraquídeo en muerte encefálica. Y ahí ese proyecto fue el que me enamoró y decidí dedicarme a esta técnica de hielo. Perfecto, muy bien. Pues agradecemos a la doctora Marta Elena García Aguilera por presentarnos todo este panorama de la resonancia magnética nuclear. El objetivo es que ustedes se motiven y se enganchen con el conocimiento pues, que nos están compartiendo en esta serie de conferencias. La verdad es que fue muy interesante. Espero que a los casi 200 estudiantes, que fue el pico máximo que tuvimos en esta conferencia, pues les haya metido como la duda para poder indagar más al respecto. Y pues bueno, muchas gracias, doctora Marta, igual también a Alma por el desarrollo, pues precisamente de esta conferencia. Igual agradecemos a nuestra coordinadora del plantel 3, Carolina Guzmán. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues muchas gracias a todas y a todos.